Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este curso de SQL. Mi nombre es Wilfredo Pais y el curso es para la clase de teoría de base de datos. Bueno, comencemos. Introducción. Empezamos con que SQL es un lenguaje de programación estándar interactivo para la obtención de información desde una base de datos. SQL es un lenguaje que nos sirve para conectar a la base de datos, poder em, tomar la información, ya sea modificar, ya sea los datos, las tablas, y etcétera, todo. Siguiente. Dijimos que SQL es un lenguaje para bases de datos, pero entonces, ¿qué es una base de datos? Simple y sencillamente, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Entonces, una base de datos nos puede servir para guardar información, ya sea de una empresa, un evento o cualquier cosa. Por ejemplo, si yo tuviese una empresa eh, cual- cualquiera, una base de datos me serviría para guardar a mis empleados, em, en qué fecha ingresaron, etcétera. Siguiente, dice, la base de datos, entre las bases de datos tenemos diferentes tipos. Uno de los principales son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. En este caso, SQL es un lenguaje para bases de datos relacionales que sigue el modelo relacional. Entonces, el modelo relacional de la base de datos relacionales es que todos los datos se almacenan y se accede a ellos por medio de relaciones previamente establecidas. Entonces, ¿qué se puede hacer con SQL? Con SQL podemos ejecutar consultas, insertar, actualizar y borrar datos de nuestra base de datos. Podemos crear tablas y podemos hacer cálculos con los datos que tengamos ya proporcionados por la base de datos. ¿Quién usa bases de datos? Como previamente les dije, cualquier empresa, corporación de todo tipo debería y debe de usar una base de datos para guardar la información importante de esta. Hoy en día, todas las empresas como Facebook, Instagram, etcétera, todas las que están viendo a continuación, utilizan bases de datos y como se pueden imaginar, las empresas más grandes utilizan bases de datos de verdad muy grandes. Seguimos con quién debe saber SQL. Independientemente de lo que se dedique cualquier persona, en mi opinión, cualquier persona que trabaje o esté relacionado con bases de datos debería de saber SQL para manejar cualquier tipo de datos de su empresa o de la empresa donde trabaja y etcétera. Bueno, esta fue la introducción del curso de SQL y hasta pronto.